Hola, buenos días, espero que estén muy bien. Qué gusto poder otra vez reunirnos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración antes de iniciar el estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por nuestras vidas. Bendecimos la vida de cada mujer que nos está escuchando. Ponemos este estudio en tus manos para que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida. Y te damos muchas gracias por todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos 2 estudios, Señor. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, y agradecemos todo lo hermoso que tú haces en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada te comenté que hoy vamos a estar hablando de Débora, una mujer cuyo ministerio y vida ha sido y será de gran inspiración para cada una de nosotras. La existencia de esta mujer es poco común y extraordinaria. Ella es una mujer sobresaliente. Primero vamos a tratar de desmenuzar su grandeza. Después miraremos cada una de las cualidades que forman su bello existir. Existen varios factores que la destacan. Ella es una mujer sobresaliente. El libro de los Jueces nos presenta a Débora como una profetisa, esposa y jueza. También nos cuenta que Débora fue a luchar con el ejército israelita. Cantó su propia canción al Señor y fue llamada una madre en Israel. Cabe mencionar que ninguna otra mujer de la Biblia fue nombrada de esa manera ni con esos términos. Vamos a leer Jueces 5:7. Los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Llamado especial. A Débora se le menciona como una profetisa. Solo algunas mujeres de la Biblia fueron llamadas a ese cargo tan distinguido. Ella fue una esposa excepcional. A pesar de los roles importantes que Dios le concedió a Débora, también se le describe como esposa de Lapidot. El campo de entrenamiento de Débora para su liderazgo incluía periodos de tiempo en el hogar, donde ella servía como esposa. Ella fue una sorprendente líder. Débora no solo sirvió en su hogar, sino también como una de las juezas de Dios para su pueblo. Su sabio liderazgo se extendía más allá del lugar donde ejercía su justicia, o sea, la palmera, a las llanuras del campo de batalla, donde luchaba hombro con hombro junto con Barak, el comandante del ejército. Ella tuvo una fe insuperable. A pesar de la vacilación de los demás, incluyendo a Barak, la fe de Débora en la victoria segura de Dios sobre sus enemigos no titubeaba, aun cuando todo parecía estar en contra de Israel. Débora fue una estupenda poetisa. Inspirada por Dios y con palabra que emanaba de un corazón pleno de gratitud, Débora cantó. Ella elevó su espíritu y sus versos a las puertas del cielo, ofreciendo un tributo musical a Dios por su magnífica victoria. Simplemente una mujer extraordinaria. ¿Desearías que estas palabras te describieran en tu vida? A pesar de que haya diferencias en los detalles, tu dedicación a Dios y la gratitud de tu corazón pueden asemejarse a los de Débora. Haz una lista de cosas que debes hacer, o la vamos a llamar lista de cosas que debes ser. El camino a la grandeza exige que seamos diligente, devota, dedicada, que estés disponible y preparada. Después, deja todo en las manos de Dios. Ella fue una esposa excepcional. Cuando Dios nos presenta a Débora, dice: Débora,
porque era esposa de Lapidot. Jueces 4:4. A pesar de que Débora era una profetisa y juez, ella también era una esposa. Aunque no sepamos nada de su esposo, a ella se le reconocía como su esposa. La razón por la que Dios utilizó a Débora de una manera tan poderosa a favor de su pueblo fue porque ella era una mujer que lo amaba, tal como podemos entender que obedecía su palabra y seguía sus normas como esposa. Ya hemos observado anteriormente estas normas, pero no nos va a hacer daño recordarlas. Primera, esposa que ayuda a su esposo. Génesis 2:18 lo dice. Luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. 2. Una esposa tiene que seguir a su esposo. Efesios 5:22 dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. 3. Una esposa tiene que respetar a su esposo. Vamos a leer Efesios 5:33. Dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. 4. Una esposa tiene que amar a su esposo. Miren lo que dice Tito 2:4. Aconsejen a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Lucas 16:10 dice: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Quiere decir que los que son infieles en el sitio donde se encuentran ahora, Dios no les delega tareas de más responsabilidad. Para convertirnos en alguien como Débora, una mujer extraordinaria, llena de sabiduría, que Dios utilizó poderosamente y que recibió una magnífica oportunidad para servir al reino, tenemos que buscar convertirnos en esposas extraordinarias. Leamos lo que dice Tito 2:5. A ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que el nombre de Dios es honrado cuando ayudamos, seguimos, respetamos y amamos a nuestros esposos. Débora fue una mujer de buen testimonio. Visita cualquier museo de arte, observa cualquier cuadro y verás que el fondo es lo que determina el tema y le da impacto a todo el resto. Cuando admiramos a Débora, no podemos dejar de percibir el fondo sobre el cual se expresa su vida. ¿Cuál será el aspecto hacia la grandeza? Primero, el periodo. En aquella época no había rey en Israel. Dice Jueces 21:25 que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Estas palabras pintan el fondo del libro de Jueces. Sin duda era una época sombría y negra para Israel, caracterizada por la desobediencia, la idolatría y derrota. Israel había ingresado a la tierra prometida, pero debido al hecho de que aún permanecían muchas fortalezas paganas, los israelitas sufrían deterioro espiritual y una amenaza constante de guerra. El problema. Durante esa época turbulenta, Dios permitió que el pueblo de Israel cayera en las manos de Jabín, un rey cananeo, quien oprimió duramente a los israelitas durante 20 años. La profetisa. La solución de Dios al problema de Israel fue Débora. Dice la Biblia en Jueces 4:5 que ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas.
Ella se convirtió en su testigo, su profetisa. Como tal, Débora discernía y declaraba la voluntad de Dios. Ministraba como mediadora entre Dios y su pueblo. Inspirada por Dios para hablar por él, ella volcaba su sabiduría, conocimiento e instrucción cuando la gente acudía a ella para recibir ayuda. El propósito. El propósito de Dios al utilizar a Débora como jueza fue el de liderar a su pueblo a una exitosa batalla contra los cananeos y encender un avivamiento espiritual en sus corazones. El escuchar la palabra de Dios en boca de Débora despertó al pueblo de su torpeza espiritual y agitó sus corazones. Como testigo de Dios, Débora fue utilizada por él para atraer nuevamente a los israelitas a su presencia. Nosotras, amigas, estamos viviendo una época espiritualmente oscura. En todo el mundo la gente necesita de Dios. Haz que tu objetivo sea el de seguir los pasos de Débora, una testigo fiel. Ábrete con fidelidad y regularidad a la palabra de Dios para que tu propio corazón se vea estimulado. Después, vuélvete hacia los demás y alienta su fe. Débora fue una mujer sabia. Con frecuencia, la sabiduría está más cerca de nosotros cuando nos agachamos que cuando nos elevamos. Esta frase describe a la perfección una de las claves de la fama y éxito de Débora, la única jueza mujer de Israel. ¿Cómo es que se mostró la sabiduría de Débora? Lo vamos a resumir en una sola palabra: humildad. Vamos a mencionar unas características de su vida para tomarlas en cuenta y aprender. La primera, Débora no buscó ser jueza. Los jueces del pueblo de Dios, incluyendo Débora, no se nombraban a ellos mismos. En cambio, Dios mismo los hacía surgir. Así dice Jueces 4:16. Para que administraran las leyes del Señor y ayudaran a liberar a su pueblo de manos de sus enemigos. Segunda, Débora no buscó liderar al pueblo. Cuando las cosas se tornaron difíciles e Israel comenzó a sufrir en manos del rey cananeo, Débora mandó llamar a Barak. Le dijo que desplegara las tropas y compartió con él la promesa de Dios. Vamos a leer Jueces 4:7. Dice: allí lo entregaré en tus manos. Tercero, Débora le advirtió a Barak el efecto que tendría el hecho de que ella fuera con él a la guerra. A pesar de la promesa de Dios de una victoria cierta, Barak se negaba a ir a la guerra si Débora no iba con él. Estaba renuente a la idea de hacerlo. Débora le explicó que si ella estaba presente, la gloria no sería suya, ya que el Señor entregaría a Sisara en manos de una mujer. Cuarto, Débora fue con Barak para brindarle su apoyo a él y al pueblo de Dios. Siempre patriótica, Débora declaró: está bien, iré contigo. Recién después de haber convocado a un líder masculino y haberle explicado las consecuencias de su presencia en el campo de batalla, Débora fue con él al frente. Es muy claro el camino a la sabiduría que nos muestra Débora. Sin duda, ella vivió el refrán que dice que el camino al ascenso es hacia abajo. El camino hacia la grandeza en el reino de Dios es el sendero del servicio humilde. Jamás ambiciosa, ni agresiva, ni tampoco demasiado enérgica, Débora sirvió a Dios, animó a los demás para que fueran al frente y asistió solo cuando era necesario. ¿Cuál sería el consejo de Dios para nosotras? Bueno, la sabiduría nos llama
a como dice Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y el número 6 dice: humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Débora fue una guerrera sorprendente. En Proverbios 31:10, Dios nos hace una pregunta. Dice: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Pues en Débora parece haberla hallado. Una mujer virtuosa es una mujer que tiene el poder en su mente. Lo vamos a mencionar como, lo vamos a definir como principios y las actitudes morales. Y tiene también poder en su cuerpo, que sería como la capacidad y la eficiencia. Débora, una jueza de Israel, tenía ambos. Poseedora de una mentalidad y ética extremadamente sólidas. Débora administró la ley de Dios y aconsejó sabiamente a su pueblo. Tuvo la suficiente fortaleza física para ir con Barak a la guerra. Débora apeló a todo su arsenal de fortaleza mental y energía física. Esa fortaleza y energía son los principales rasgos de un ejército exitoso y caracterizan también a Débora, la profetisa de Dios y sorprendente guerrera. Notamos que Dios no tiene más que alabanzas para esta sobresaliente mujer y guerrera. La historia completa la puedes leer en Jueces 4 y 5. ¿A poco no sería hermoso que Dios nos identificara a nosotras como mujeres virtuosas? Las tareas de todos los días exigen que poseas un importante caudal de fortaleza mental y física. Esta fortaleza te ayudará a perseverar en vez de rendirte. Te ayudará a no abandonar el objetivo que Dios tiene para ti, quien, como Débora, le sirves como su extraordinaria guerrera, aún al frente de tu propio hogar. Dijo la pastora Martita: no hay una división entre lo secular y lo santo para nuestro actuar, porque para Dios todos los minutos de nuestra vida tienen un destino eterno. No podemos tener una actitud diferente cuando estamos predicando en el altar, de cuando vamos manejando en nuestro carro o cuando ministramos a nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros vecinos, compañeros de trabajos, que aún son inconversos. Tú también puedes y debes avanzar y superar los retos y deberes de la vida con valor, coraje, energía y poder, el poder de Dios. Débora fue una estupenda escritora. Yo, para entender o para recordar o para aprender mejor, debo escribir todo. Y a veces no solo una, sino 2 o 3 veces lo mismo. Y para escribir yo utilizo la computadora o utilizo papel y pluma. Pero ¿cómo tomarán nota de los acontecimientos importantes en una época que no existían estos instrumentos o estos mismos medios? Precisamente en este dilema se encontraba Débora, la profetisa y jueza del pueblo de Dios. El acontecimiento importante era la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel. Era una época en que la ley de Moisés todavía estaba siendo escrita en tablas de piedra. Sin embargo, cuando Dios luchaba desde los cielos y las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra los adversarios de Israel. El corazón de Débora anhelaba mantener el recuerdo vivo para siempre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Débora cantó. No solo tenía una espada en la mano, sino que tenía también una canción en su corazón. Así como Moisés, Miriam y David cantaron después de las poderosas conquistas de Dios,
Débora también cantó, detallando el triunfo de Dios sobre sus enemigos. Jueces 5 contiene el poema de alabanza de Débora. Débora, la escritora, dio testimonio a Dios y lo alabó con su canto por 3 razones. Marchar contra los ejércitos enemigos, por sus actos de justicia y obrar a favor de Débora. Jesús nos dice en Lucas 6:45, dice así: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca. Sin duda, la canción de Débora emanaba de un corazón lleno de bondad. Su canción revela todo lo que estaba en su corazón: adoración y reverencia, honor y amor, gozo y júbilo, alabanza y devoción. Débora era una mujer que agradaba a Dios. Su corazón firme, confiado en el Señor. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Si le cantas al Señor, ¿qué palabras pondrías en la canción de tu corazón? Voy a compartir contigo 2 reglas de escrituras que encontramos en la Biblia. La primera está en Salmos 19:14. Dice: sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Efesios 5:19, esta es la segunda, dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Así como la mujer que Dios apoda una madre de Israel, la inigualable Débora tiene mucho que decirnos. Su rol entre el pueblo de Dios fue el de un líder, jueza, guerrera, motivadora, libertadora y protectora. Piensa en algunos de los factores que promueven una vida de fe: compromiso real, sabiduría y energía espiritual. Yo te voy a mencionar 3. 1. Vive en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. El 17 dice: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la escritura nos enseña justicia y nos capacita por completo para ser una Débora, con sabiduría y para llevar a cabo buenas obras durante el resto de nuestra vida. 2. Vive una vida de oración. ¿Quieres hacer grandes cosas para Dios? Entonces pide grandes cosas. Santiago 4:2 nos dice que no tenemos porque no pedimos. Por lo tanto, pide más fortaleza y perseverancia, más fe, más sabiduría y devoción. En tu camino a la grandeza necesitas todo esto. Si Débora lo necesitó, yo creo que tú también. Número 3. Vive en obediencia. Al dedicar tu vida a llevar la palabra a la práctica, Dios nos promete que recibirás bendición en todo lo que hagas. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y el 25 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Como Débora, una mujer con un corazón conectado a la palabra de Dios y obediente a ella, tú serás bendecida, así como todos. Hasta aquí el estudio de la vida de Débora, que nos enseña una tremenda lección de justicia, sabiduría, valentía y humildad. Les agradecemos su fidelidad al estudio. Espero que pasen un excelente fin de semana.
Los esperamos el próximo sábado, que estaremos mirando la vida de Ruth y de Noemí y hablaremos de cómo soportar los momentos difíciles. Dios les bendiga, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana.